El patrón y su capataz. En Gravidara mezclavas, durante los turnos para vender niños, 1892, Veracruz. La bruma matutina cubría los campos de caña como un velo funerario mientras las primeras luces del amanecer apenas se abrían paso entre las nubes bajas que descendían desde las montañas. El aire era espeso, cargado de humedad salada que venía del Golfo y se mezclaba con el olor dulzón y enfermizo de la melaza fermentada que emanaba de los trapiches de la hacienda San Cristóbal. Era octubre de 1892. Y en aquella región, al sur de Veracruz, la zafra estaba en su punto más intenso cuando los brazos de los trabajadores se movían sin cesar desde antes del alba hasta que la oscuridad los devoraba por completo. La hacienda se extendía por más de 1000 hectáreas, una pequeña ciudad autosuficiente con sus propias reglas, su propia justicia y sus propios secretos enterrados bajo capas de silencio y miedo. Los muros de adobe de las casas de los peones formaban hileras irregulares junto a los corrales, y más allá, elevándose como una fortaleza colonial, se erguía la casa grande con sus balcones de hierro forjado y sus ventanas siempre cerradas, como ojos que todo lo veían, pero nada revelaban. Don Ignacio Salazar era el patrón de San Cristóbal, un hombre de 52 años cuya familia había controlado esas tierras desde los tiempos de la colonia. Su rostro curtido por el sol mostraba las líneas profundas de quien ha ejercido el poder sin cuestionamientos, y sus ojos, pequeños y oscuros como piedras de río, raramente mostraban compasión. Usaba siempre el mismo traje de lino blanco, impecablemente limpio, a pesar del polvo omnipresente, y portaba un bastón de ébano con empuñadura de plata que no necesitaba para caminar, sino como símbolo de autoridad. A su lado, como una sombra perpetua, caminaba Esteban Cortés, el capataz, un mestizo de complexión robusta y manos enormes que había escalado desde las filas de los peones hasta convertirse en el brazo ejecutor de la voluntad del patrón. Cortés tenía 38 años, pero su mirada contenía una dureza que parecía haber envejecido décadas antes que su cuerpo. Llevaba siempre un látigo enrollado en el cinturón y un revólver en la cadera, herramientas de su oficio que utilizaba con eficiencia brutal. Entre los trabajadores circulaban historias sobre Cortés, susurros de castigos ejemplares, de desapariciones inexplicables, de gritos que se escuchaban desde los establos en las noches sin luna. Si estás disfrutando de esta historia desde México, España, Argentina o cualquier rincón del mundo, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas que exploran los rincones más oscuros de nuestra historia. La vida en San Cristóbal seguía ritmos establecidos por generaciones. Los peones vivían en un sistema que técnicamente ya no era esclavitud, oficialmente abolida décadas atrás, pero que en la práctica funcionaba con las mismas cadenas, ahora hechas de deudas impagables en la tienda de raya, de contratos heredados de padres a hijos, de ausencia total de alternativas en un país donde el porfiriato había concentrado la riqueza en manos de unos pocos, mientras las masas permanecían atadas a la tierra que trabajaban pero nunca poseerían. Entre los trabajadores había familias enteras, hombres quebrados por el trabajo desde la adolescencia, mujeres que lavaban, cocinaban, cosían y trabajaban en las tareas de selección de la caña, niños que aprendían el oficio antes de cumplir 10 años. Pero era en las mujeres jóvenes donde se centraba una atención particular, un interés que iba más allá de su capacidad laboral. Había un cuartel especial, separado de las viviendas familiares, donde vivían las trabajadoras solteras, mayormente indígenas y mestizas entre 14 y 25 años. Oficialmente,
Este arreglo se justificaba por razones de orden moral, para separar a las mujeres sin familia de los hombres. En realidad, era un corral humano donde Salazar y Cortés tenían acceso irrestricto. Jacinta Mendoza tenía 17 años cuando llegó a San Cristóbal en la primavera de 1891, huyendo de un pueblo devastado por la sequía, donde su familia había perdido todo. Era delgada, de piel morena y ojos negros intensos, con el cabello largo que recogía en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Llegó buscando solo sobrevivir, enviar algo de dinero a sus padres y hermanos menores que habían quedado atrás. Le asignaron un catre en el cuartel de mujeres, un espacio largo y estrecho con techo de tejas rojas, donde dormían 30 mujeres en literas de madera. El primer día, una mujer mayor llamada Remedios, que llevaba casi 20 años en la hacienda, le explicó las reglas no escritas en voz tan baja que apenas se escuchaba. Nunca mires directamente al patrón o al capataz. Si te llaman, obedeces sin preguntar. No hables de lo que veas. Y si quedas encinta, reza para que sea niño, porque las niñas no valen nada aquí. Jacinta no entendió completamente ese último comentario entonces. Pensó que se refería a las dificultades generales de criar hijas en la pobreza. La verdad era infinitamente peor. El patrón de violaciones comenzó sutilmente, o al menos así parecía a los ojos de quienes no querían ver. Salazar y Cortés habían perfeccionado un sistema durante años, refinado hasta convertirse en una operación clandestina de eficiencia escalofriante. Identificaban a las mujeres más jóvenes, preferiblemente aquellas sin familia cercana en la hacienda, sin maridos ni hermanos que pudieran defender su honor o causar problemas. Las llamaban para trabajos especiales. Limpiar la casa grande después del anochecer, llevar documentos al despacho de Salazar, ayudar en el inventario de la bodega. Una vez solas, lejos de testigos, ocurría lo inevitable. La resistencia se castigaba brutalmente, con azotes que dejaban cicatrices permanentes o con la amenaza de expulsión, que en una región sin opciones económicas equivalía a una sentencia de muerte por hambre. La mayoría aprendía que la sumisión silenciosa causaba menos dolor físico, aunque el daño psicológico era irreparable. Las mujeres volvían a sus catres con ojos vacíos, caminando como sonámbulas, mientras las demás desviaban la mirada, avergonzadas de su propia impotencia para ayudar. Pero el horror no terminaba con las violaciones. Esa era apenas la primera capa de una maquinaria diseñada con propósitos aún más siniestros. Cuando una mujer quedaba embarazada, algo que ocurría con frecuencia dada la sistematicidad de los abusos, se la trasladaba a una casa separada en los confines de la propiedad, cerca del límite con el monte, un edificio de piedra que antiguamente había servido como capilla, pero ahora estaba reconvertido en lo que todos llamaban la casa de partos. Allí, bajo la supervisión de una comadrona llamada Dominga, una anciana de rostro impenetrable que recibía privilegios especiales por su colaboración, las mujeres permanecían durante los últimos meses de gestación y las primeras semanas después del alumbramiento. Se les decía que era por su salud, para que descansaran del trabajo pesado, para que tuvieran atención médica. La verdad era que Salazar y Cortés no querían que los embarazos fueran visibles públicamente, no querían que otros peones hicieran conexiones demasiado obvias sobre la paternidad de tantos niños nacidos de mujeres solteras. Los bebés nacían en aquella casa sombría, con sus paredes gruesas que amortiguaban los gritos de dolor durante los partos. Dominga los recibía con manos expertas, cortaba el cordón umbilical, limpiaba sus cuerpecitos con agua tibia. Durante unos días, tal vez una semana si tenían suerte, las madres podían sostener a sus hijos,
amamantarlos, sentir ese amor desesperado e instantáneo que brota incluso en las circunstancias más oscuras. Pero invariablemente llegaba el momento en que Salazar o Cortés aparecían acompañados por hombres desconocidos, bien vestidos, con aire de ciudad, que llegaban en carruajes elegantes. Eran compradores. Tratantes de personas que operaban en la clandestinidad, pero con redes que se extendían por todo el país y más allá de las fronteras, conectados con familias adineradas que querían adoptar niños sin pasar por procesos legales, con dueños de haciendas que necesitaban mano de obra infantil barata, con prostíbulos que compraban niñas para entrenarlas desde temprana edad. Los precios variaban. Un bebé varón y saludable podía valer entre 50 y 100 pesos, una cantidad considerable para la época. Las niñas valían menos, entre 20 y 40 pesos, a menos que fueran particularmente hermosas o de piel clara, lo que aumentaba su valor en el mercado de adopción por familias pudientes que querían disimular el origen del niño. Las madres suplicaban, lloraban, se aferraban a sus bebés con fuerza desesperada. Algunas intentaban resistir físicamente, lo que resultaba en palizas que las dejaban sangrando sobre el piso de tierra. Otras caían de rodillas, rogando piedad a hombres que habían perdido toda capacidad de sentir compasión hacía mucho tiempo. Dominga se mantenía apartada durante estas escenas, mirando hacia otro lado, contando las monedas que le darían después como pago por su silencio y complicidad. Los bebés eran arrancados literalmente de los brazos maternos, envueltos en mantas y entregados a los compradores que los examinaban como si fueran ganado, revisando sus extremidades, sus dientes si ya tenían, escuchando sus pulmones. Una vez completada la transacción, los carruajes partían levantando polvo por el camino que serpenteaba hacia el norte, hacia Veracruz Puerto, desde donde muchos de esos niños serían trasladados a destinos que sus madres nunca conocerían. Las mujeres volvían al cuartel días después, con los senos aún llenos de leche que nadie tomaría, con los brazos vacíos y una mirada que había perdido toda luz. Se reintegraban al trabajo en los campos como si nada hubiera ocurrido, porque hablar del tema, mencionar siquiera la existencia de esos bebés desaparecidos, estaba estrictamente prohibido bajo amenaza de castigos que podían incluir la mutilación o la muerte. Jacinta observó este patrón desarrollarse ante sus ojos durante sus primeros meses en San Cristóbal. Vio a Lupita, una muchacha de 16 años que había llegado 2 meses antes que ella, ser llamada repetidamente a la casa grande durante el turno nocturno. Vio cómo el vientre de Lupita comenzó a crecer, cómo intentó ocultarlo con rebozos y fajas hasta que fue imposible disimular. Vio cómo una noche vinieron a buscarla y la llevaron a la casa de partos. 3 meses después, Lupita regresó al cuartel, pero ya no era la misma muchacha que reía a pesar de todo. Era un cascarón vacío que se movía mecánicamente, que respondía en monosílabos, que a veces en medio de la noche despertaba gritando y buscando algo entre sus mantas antes de recordar que no había nada que encontrar. Otras mujeres sufrieron el mismo destino: Catalina, Esperanza, Rosa María, Teresita. Cada nombre era una tragedia repetida, una vida destrozada, un niño vendido como mercancía. El cuartel de mujeres se convirtió en un lugar de susurros ahogados y lágrimas silenciosas, donde el miedo era tan denso que casi se podía tocar. Algunas mujeres intentaron escapar, huyendo durante la noche hacia el monte, pero los perros las encontraban siempre. Cortés las traía de vuelta atadas con sogas, sangrando por los tobillos, donde las cuerdas habían cortado la carne, y las azotaba públicamente en el patio central como advertencia para todas las demás.
En diciembre de 1891 le llegó el turno a Jacinta. Cortés apareció en el cuartel después de la cena, cuando las mujeres estaban exhaustas y comenzaban a acostarse. Señaló a Jacinta con el dedo. Tú, ven conmigo, el patrón necesita que limpies el despacho. Jacinta sintió que sus piernas se volvían de plomo, pero se obligó a levantarse porque no había alternativa. Remedios le apretó la mano un segundo, un gesto mínimo de solidaridad impotente antes de soltarla. Jacinta siguió a Cortés a través de los patios oscuros, iluminados apenas por faroles de aceite que proyectaban sombras danzantes contra los muros. La casa grande era imponente de noche, con sus ventanas altas y sus pasillos amplios, decorados con retratos de antepasados de Salazar que parecían juzgar desde sus marcos dorados. La condujeron no al despacho, sino a una habitación en la planta baja, desprovista de muebles, excepto por un catre angosto y una mesa con una palangana. Don Ignacio estaba allí, sentado en una silla, con su traje blanco y su expresión de absoluta indiferencia, como si estuviera esperando que le sirvieran café en lugar de lo que realmente iba a ocurrir. Cortés cerró la puerta con llave desde dentro y se quedó cerca, observando. Lo que siguió fue violento, humillante y devastador, una experiencia que fracturó algo fundamental en el alma de Jacinta. Cuando terminó, horas después, la dejaron regresar tambaleándose al cuartel, donde se lavó con agua fría hasta que su piel quedó en carne viva. Pero nada podía borrar lo que había sucedido. La llamaron 3 veces más durante las siguientes semanas. Siempre con el mismo pretexto, siempre terminando de la misma manera brutal. En febrero de 1892, Jacinta confirmó lo que temía. Estaba embarazada. Su menstruación no había llegado y comenzó a sentir náuseas matutinas que le impedían trabajar adecuadamente. Intentó ocultar los síntomas, sabiendo lo que vendría, pero el cuerpo delata lo que la mente intenta esconder. En abril, cuando su vientre ya mostraba una curva inequívoca bajo la ropa holgada, vinieron a buscarla. Dominga la recibió en la casa de partos con una mezcla de familiaridad profesional y distancia emocional. «Tranquila, muchacha», le dijo con voz monótona. «Aquí estarás bien. Comerás mejor que en el cuartel, descansarás. Solo obedece y todo será más fácil». Había otras 3 mujeres en la casa, todas en diferentes etapas de gestación, todas con la misma mirada de animales atrapados esperando el matadero. Compartían un espacio común donde cosían ropa para los bebés que nunca llegarían a criar, donde preparaban comidas simples con los ingredientes que Dominga traía, donde intercambiaban historias en murmullos bajos sobre sus vidas antes de San Cristóbal, cuando aún existía algo parecido a la esperanza. Jacinta pasó 5 meses en aquella casa, sintiendo cómo su hijo crecía dentro de ella, movimientos que al principio eran apenas aleteos y luego se convertían en patadas fuertes que la despertaban por las noches. Desarrolló un amor feroz por ese ser que no había elegido traer al mundo, pero que ahora era lo único real en medio de la pesadilla. Hablaba con su vientre, prometiéndole protección que sabía que no podría cumplir, imaginando futuros imposibles donde podrían escapar juntos. El parto llegó en septiembre, durante una noche de tormenta cuando el viento sacudía las tejas y la lluvia entraba por las rendijas de las ventanas. El dolor era indescriptible, olas que la partían por la mitad mientras Dominga le ordenaba pujar con voz impaciente. Después de 8 horas de agonía, su hijo nació, un varón pequeño pero saludable, con abundante cabello negro y pulmones poderosos que llenaron la casa con su llanto. Jacinta lo sostuvo contra su pecho desnudo, sintiendo su corazón latir contra el suyo, y en ese momento todo el sufrimiento previo pareció desvanecerse ante la magnitud del amor que sentía. Durante 6 días,
Los días más preciosos y terribles de su vida lo alimentó, lo meció, memorizó cada detalle de su rostro, le cantó canciones que su propia madre le había cantado. Le puso un nombre en secreto, aunque sabía que no serviría de nada. Diego, como su padre. Al séptimo día llegó el carruaje. Jacinta lo escuchó antes de verlo, el sonido de los caballos y las ruedas sobre el camino empedrado. Su cuerpo entero se tensó, su respiración se aceleró. Apretó a Diego contra su pecho con tanta fuerza que el bebé comenzó a llorar. Dominga entró con Salazar y un hombre que Jacinta no había visto antes, un individuo gordo, con traje oscuro y sombrero de fieltro, que olía a tabaco y colonia barata. Hablaban entre ellos como si Jacinta no existiera, discutiendo el precio. 70 pesos. Es un niño fuerte, lo puedes ver, buena constitución, servirá para lo que quieras en unos años, decía Salazar con el tono casual de quien vende un caballo. El comprador examinó a Diego con manos gordas, mirando sus dientes, estirando sus piernas, haciendo que el bebé llorara. 60, no más, es muy pequeño aún. Podría no sobrevivir el viaje. Regateaban sobre su hijo como si fuera grano, mientras Jacinta sentía que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Cuando intentaron quitárselo, Jacinta se transformó. La desesperación puede convertir incluso a la persona más pacífica en algo salvaje. Mordió la mano de Dominga hasta sacar sangre. Arañó el rostro de Salazar, dejando 4 líneas rojas en su mejilla. Intentó correr hacia la puerta con Diego en brazos. Pero Cortés, que había estado esperando afuera, precisamente para estas situaciones, entró y la golpeó con la fuerza brutal de quien ha perdido hace tiempo cualquier vestigio de humanidad. El puño impactó su rostro con un sonido seco rompiéndole el labio. Cayó al suelo aturdida y en ese momento de debilidad le arrancaron a su hijo de los brazos. Lo último que vio fue la manta azul que ella misma había tejido desapareciendo por la puerta. Lo último que escuchó fueron los gritos de Diego que se iban alejando, cada vez más débiles, hasta que el sonido de la lluvia los tragó completamente. Se quedó en el piso de tierra, sangrando, aullando un dolor que no tenía palabras, mientras Dominga limpiaba indiferentemente las salpicaduras de sangre de la pared. 3 días después, la devolvieron al cuartel. Las otras mujeres no le hablaron, no porque no quisieran, sino porque el dolor de Jacinta era un espejo demasiado doloroso de sus propios traumas. Se reintegró al trabajo con el cuerpo funcionando automáticamente mientras su mente vagaba por lugares oscuros. Por las noches, sus pechos aún producían leche que empapaba su camisa, un recordatorio físico constante de lo que le habían robado. Comenzó a escuchar cosas que otros no escuchaban. El llanto de bebés en el viento, pasos pequeños siguiéndola entre los surcos de caña, susurros que la llamaban mamá desde las sombras. Las otras mujeres reconocían los síntomas. Muchas de ellas habían pasado por lo mismo. La locura era una respuesta comprensible a lo incomprensible. Pero algo había cambiado en Jacinta después de perder a Diego. Donde antes había miedo, ahora había una furia fría que ardía como carbón bajo cenizas. No era inmediatamente visible, aprendió a ocultarla bien, pero estaba allí, creciendo, alimentándose de cada injusticia que presenciaba. Comenzó a observar todo con nuevos ojos, documentando mentalmente los patrones, las frecuencias, las rutinas de Salazar y Cortés. Notó que los compradores llegaban principalmente los miércoles, siempre en la tarde, que había un libro de registros que Salazar guardaba en un cajón de su despacho donde anotaba las transacciones, que las mujeres que habían perdido más de 3 hijos a menudo desaparecían permanentemente, presumiblemente asesinadas y enterradas en algún lugar del monte cuando ya no servían para el propósito reproductivo.
Jacinta comenzó a hablar con las otras mujeres, no abiertamente sino en murmullos durante el trabajo, conectando experiencias, construyendo un conocimiento colectivo del horror que estaban viviendo. Descubrió que el sistema llevaba funcionando al menos 10 años, que había decenas, posiblemente más de 100 niños que habían nacido y sido vendidos desde esta hacienda. Algunas mujeres mayores recordaban haber escuchado historias similares de otras haciendas de la región, sugiriendo que San Cristóbal no era una aberración aislada, sino parte de una red más amplia de tráfico humano que operaba bajo la protección implícita de autoridades corruptas que recibían sobornos para mirar hacia otro lado. Fue Remedios quien primero mencionó la posibilidad de hacer algo, no solo sufrir pasivamente. Una noche de noviembre de 1892, cuando el viento traía el aroma salado del mar y hacía gemir las estructuras de madera del cuartel, reunió a un pequeño grupo de mujeres en el rincón más alejado, donde las sombras eran más profundas. «No podemos seguir así», susurró con voz quebrada pero determinada. «Cada mes hay nuevas muchachas, cada mes más bebés desaparecen. Si no hacemos nada, esto continuará hasta que todas estemos muertas o locas». Jacinta sintió que esas palabras resonaban con algo profundo en su interior. «¿Qué podemos hacer?», preguntó otra mujer, Clemencia, que había perdido 2 hijas. «Estamos atrapadas aquí. No podemos huir, no tenemos a dónde ir, nadie nos creería si contáramos lo que pasa». Era verdad. En el México del Porfiriato, la palabra de peones contra la de un hacendado rico no tenía ningún peso. Los jueces, los policías, todos estaban comprados. Pero Remedios tenía una idea arriesgada. «Hay un periodista en Veracruz, un hombre que escribe sobre injusticias. He escuchado su nombre mencionado por otros peones. Enrique Vargas. Publica un periódico pequeño que critica al gobierno. Si pudiéramos hacerle llegar información, pruebas...» La palabra pruebas flotó en el aire cargado. ¿Qué pruebas tenían? Sus testimonios eran invaluables legalmente. Necesitaban algo concreto. El libro de registros de Salazar. El plan que comenzaron a tejer era peligrosísimo y probablemente condenado al fracaso, pero la desesperación hace que incluso las ideas más temerarias parezcan razonables. Jacinta, que había trabajado ocasionalmente limpiando la casa grande, conocía la distribución, sabía dónde estaba el despacho de Salazar, sabía que los miércoles por la tarde él bajaba a supervisar las transacciones en la casa de partos, dejando la casa grande relativamente desprotegida, excepto por algunos criados domésticos que raramente subían al segundo piso. Si pudiera entrar al despacho, encontrar el libro de registros, copiarlo o incluso robarlo, tendrían evidencia concreta de los crímenes. Era un riesgo enorme. Si la descubrían, la matarían sin duda. Pero Jacinta ya había llegado a un punto donde la muerte parecía preferible a continuar viviendo en esa pesadilla sin fin. «Yo lo haré», dijo con voz firme. «Yo entraré». Las otras mujeres la miraron con mezcla de admiración y horror. Remedios tomó sus manos. «Si lo haces, necesitaremos también alguien que pueda llevar la información a Veracruz. Tengo un sobrino que trabaja en el Trapiche, Emilio. Es de confianza, puedo hablar con él». Así, en aquel rincón oscuro de un cuartel de peones, en una hacienda perdida en la geografía mexicana de finales del siglo XIX, se gestó una conspiración mínima, pero cargada de significado. Mujeres quebradas decidiendo que sus voces serían escuchadas, que sus hijos perdidos no serían olvidados, que los hombres que les habían arrebatado todo enfrentarían consecuencias. El miércoles 23 de noviembre de 1892 llegó envuelto en una niebla inusualmente densa que convertía el mundo en formas difusas y sonidos amortiguados.
Jacinta despertó con el estómago revuelto por la ansiedad, pero se obligó a comer el atole aguado del desayuno porque necesitaba fuerzas. Durante la mañana trabajó en los campos con las demás, cortando caña bajo el sol que finalmente había disipado la niebla, sintiendo el peso del machete en sus manos ampolladas, moviendo el cuerpo automáticamente mientras su mente repasaba cada paso del plan. A media tarde, como estaba acordado, fingió un desmayo. No fue difícil hacerlo convincente. Llevaba semanas durmiendo mal, comiendo menos, y su cuerpo estaba genuinamente débil. Cayó entre los surcos con un gemido, y las otras mujeres corrieron a ayudarla, haciendo suficiente escándalo para que el sobrestante viniera a investigar. «Está enferma, necesita descansar», argumentó Remedios. «No sirve de nada aquí si se cae cada 5 minutos». El sobrestante, un hombre que aunque duro no era sádico como Cortés, gruñó su asentimiento. «Llévala al cuartel, que descanse hasta mañana, pero si no está mejor, que no espere comida». Remedios y Clemencia sostuvieron a Jacinta una a cada lado y la condujeron lentamente de vuelta a través de los patios. Una vez en el cuartel, esperaron hasta que el sobrestante se alejó y entonces Jacinta se enderezó. «Ahora», susurró. Salió del cuartel moviéndose pegada a los muros, usando las sombras de la tarde, avanzando hacia la casa grande por una ruta que había memorizado. La casa grande estaba efectivamente casi vacía. Los sirvientes domésticos estaban en la cocina preparando la cena. Sus voces llegaban distantes desde la parte trasera del edificio. Jacinta entró por una puerta lateral que daba a un pasillo de servicio. Subió unas escaleras estrechas reservadas para el personal y llegó al segundo piso donde estaba el despacho de Salazar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo escucharía. La puerta del despacho no estaba cerrada con llave, un descuido típico de quien se siente absolutamente seguro en su dominio. Entró y cerró silenciosamente detrás de ella. El despacho era amplio, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros que probablemente nadie leía, un escritorio enorme de caoba oscura, cuadros de santos y vírgenes que parecían mirarla acusadoramente. Se dirigió directamente al escritorio y comenzó a revisar los cajones con manos temblorosas. El primero contenía correspondencia, facturas comerciales relacionadas con la venta de azúcar y melaza. El segundo tenía mapas y documentos legales sobre propiedades. El tercero estaba cerrado con llave. Tenía que ser ese. Miró desesperadamente alrededor buscando la llave, revisó bajo papeles, dentro de un jarrón decorativo sobre el escritorio. Nada. El tiempo corría. En cualquier momento alguien podría subir. Salazar podría regresar más temprano de lo usual. La desesperación le dio una fuerza inesperada. Tomó un abrecartas de metal que estaba sobre el escritorio e intentó forzar la cerradura. No tenía idea de cómo hacerlo realmente, pero la pura determinación guió sus movimientos torpes. Después de varios intentos agónicos, algo se dio con un clic suave. Abrió el cajón con manos temblorosas. Allí estaba, un libro de cuentas con tapas de cuero café, grueso, lleno de páginas escritas con la caligrafía meticulosa de Salazar. Jacinta lo abrió y comenzó a pasar las páginas. Lo que vio confirmó sus peores sospechas y añadió dimensiones de horror que no había imaginado completamente. Cada página era un registro de niños nacidos, vendidos y enviados a diferentes destinos. Las entradas eran clínicas, desprovistas de emoción. 15 de marzo de 1888. Varón. Madre. Juana G. Comprador. H. Estrada, Ciudad de México. Precio, 65 pesos. Destino, servicio doméstico. 22 de agosto de 1889. Niña. Madre, Socorro. M. Comprador, L. Ramírez, Puebla. Precio, 35 pesos. Destino, adopción. 7 de enero de 1891. Varón.
Madre, Petra R. Comprador, anónimo. Precio, 90 pesos. Destino, no especificado. Había docenas, cientos de entradas. Jacinta buscó frenéticamente hasta que encontró el nombre de su hijo. 18 de septiembre de 1892. Varón. Madre, Jacinta M. Comprador, M. Torres, Jalapa. Precio, 70 pesos. Destino, trabajo agrícola. Su hijo, reducido a una línea en un libro de cuentas, valuado en 70 pesos. Las lágrimas nublaron su visión, pero se obligó a concentrarse. No tenía tiempo para copiarlo todo. Arrancó 3 páginas del medio del libro, las que contenían los registros más recientes, incluyendo el de Diego, esperando que Salazar no notara inmediatamente la ausencia si no revisaba el libro con cuidado. Plegó las páginas y las escondió dentro de su ropa, contra su piel. Volvió a colocar el libro en el cajón. Intentó cerrar la cerradura rota de manera que no se notara el daño y se dirigió hacia la puerta. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo, acercándose. Su sangre se congeló. No había tiempo de bajar por las escaleras de servicio sin ser vista. Miró desesperadamente alrededor y vio una puerta lateral que daba a un balcón. Salió silenciosamente, cerrando la puerta del despacho desde afuera, justo cuando los pasos llegaban al pasillo. Se pegó contra la pared del balcón, escondida detrás de una maceta con una planta marchita conteniendo la respiración. A través de los vidrios vio entrar a Salazar, acompañado de Cortés. Estaban discutiendo algo. Sus voces llegaban amortiguadas pero tensas. «Los precios están bajando», decía Cortés. «Los compradores se están volviendo más selectivos. Necesitamos mercancía de mejor calidad». Mercancía, así llamaban a los bebés. Jacinta sintió una oleada de odio tan intensa que casi la marea. Salazar respondió algo que no pudo escuchar completamente. Revisó algunos papeles sobre el escritorio, pero afortunadamente no abrió el cajón cerrado. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, ambos salieron del despacho. Jacinta esperó otros 5 minutos angustiosos antes de atreverse a moverse. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Bajó del balcón por una enredadera que crecía contra la pared, una maniobra peligrosa que casi la hace caer cuando una rama cedió bajo su peso, pero logró llegar al suelo con solo algunos rasguños. Se escabulló de vuelta al cuartel por otra ruta, llegando justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Las otras mujeres la esperaban con ansiedad apenas contenida. Cuando Jacinta les mostró las páginas arrancadas del libro de registros, un silencio solemne cayó sobre el grupo. Estaban viendo evidencia física de crímenes que habían existido solo en testimonios antes. Remedios tocó las páginas con reverencia. «Esto podría cambiar todo», susurró. «Pero necesitamos llevarlo a Veracruz inmediatamente. No podemos arriesgarnos a que lo encuentren aquí». Emilio, el sobrino de Remedios, era un joven de 20 años que trabajaba en el trapiche, uno de los pocos hombres en la hacienda que no se había dejado corromper completamente por el sistema. Cuando Remedios le explicó la situación esa misma noche, en un encuentro furtivo detrás de los corrales, el joven entendió inmediatamente la magnitud de lo que se le pedía. «Es peligroso», dijo, «pero correcto. Mi madre perdió una hermana por el patrón hace años, no nacida aquí, sino violada y asesinada cuando se resistió. Esta familia nos ha quitado demasiado. Lo haré». El plan era que Emilio pidiera permiso para ir a Veracruz el domingo siguiente, alegando que necesitaba comprar medicinas para su madre enferma, algo que ocasionalmente se permitía a trabajadores de confianza. Llevaría las páginas escondidas en sus botas y buscaría a Enrique Vargas, el periodista. Era una apuesta enorme. No sabían si Vargas realmente se interesaría, si tendría el valor de publicar algo contra un hacendado poderoso, si las páginas serían suficiente evidencia.
Pero era la única oportunidad que tenían. Los días siguientes fueron de ansiedad extrema. Jacinta vivía en constante terror de que Salazar descubriera las páginas faltantes, de que alguien hubiera visto sus movimientos el miércoles, de que todo se desmoronara antes de que pudieran actuar. Pero los días pasaron sin incidentes aparentes. El domingo llegó. Emilio obtuvo permiso y partió temprano en la mañana en una carreta que llevaba caña al puerto. Las mujeres trabajaron ese día con una mezcla de esperanza y miedo, cada una perdida en sus propios pensamientos, imaginando posibles futuros. Emilio regresó al caer la noche, caminando tranquilamente desde la entrada de la hacienda, sin mostrar ninguna señal de urgencia que pudiera levantar sospechas. Solo más tarde, cuando pudo reunirse brevemente con Remedios en la oscuridad, reveló lo que había sucedido. Había encontrado a Vargas en una pequeña imprenta en el centro de Veracruz, un espacio estrecho lleno de prensas y tinta. El periodista era un hombre de unos 40 años, flaco, con anteojos gruesos y una intensidad nerviosa. Cuando Emilio le mostró las páginas y le explicó su origen, Vargas las estudió en silencio durante largo rato. «Esto es extraordinario», finalmente dijo. «Si publico esto, los hacendados vendrán por mí. El gobierno podría cerrar el periódico. Podría terminar en prisión o peor». Emilio sintió que el corazón se le hundía. Pero entonces Vargas continuó. «Pero si no lo publico, ¿qué clase de periodista soy? ¿De qué sirve tener voz si no la uso para los que no tienen ninguna? Lo haré. Necesitaré una semana para verificar algunos datos, contactar fuentes en el gobierno que podrían protegerme, preparar el artículo. Pero lo publicaré. Dile a las mujeres que su valentía no será en vano». La noticia se propagó entre las mujeres del cuartel como fuego contenido. Por primera vez en meses, años para algunas, sintieron algo parecido a la esperanza. Quizás sus testimonios importaban, quizás los bebés perdidos no serían solo estadísticas olvidadas, quizás Salazar y Cortés enfrentarían justicia. Pero la esperanza es peligrosa porque hace que la espera sea insoportable. Cada día que pasaba sentía como una eternidad. Trabajaban en los campos, regresaban al cuartel, comían sus escasas raciones y esperaban. Jacinta desarrolló un ritual nocturno de mirar hacia el norte, hacia donde imaginaba que estaba Veracruz, susurrando oraciones a un Dios en quien ya no estaba segura de creer, pidiendo que Vargas cumpliera su promesa. Una semana pasó, luego otra. La ansiedad comenzó a transformarse en desesperación. ¿Y si Vargas había cambiado de opinión? ¿Y si le habían pagado para silenciarse? ¿Y si todo había sido inútil? Pero en la tercera semana de diciembre algo cambió en la atmósfera de la hacienda. Salazar parecía nervioso, gritaba más a los sobrestantes, se encerraba en el despacho con Cortés durante horas. Llegaron visitantes inesperados, hombres bien vestidos que claramente no eran compradores de niños, sino algo diferente, oficiales tal vez. Las mujeres observaban desde la distancia sin entender completamente qué estaba sucediendo, pero sintiendo que era significativo. Lo que no sabían era que el artículo de Vargas había sido publicado efectivamente el 15 de diciembre en su periódico, La Voz de la Justicia, bajo el título incendiario «El horror de San Cristóbal, Hacienda vende bebés nacidos de trabajadoras violadas». El artículo incluía reproducciones de las páginas del libro de registros y testimonios anónimos de trabajadores. Era detallado, condenatorio, y había causado conmoción en Veracruz y en Ciudad de México, donde algunos periódicos más grandes lo habían reproducido. El gobierno porfirista, usualmente protector de los intereses de los hacendados, se encontró en una posición difícil.
La historia había ganado atención internacional, con corresponsales extranjeros escribiendo sobre ella, pintando una imagen de barbarie que contradecía la imagen de progreso y modernidad que Díaz quería proyectar. No podían ignorarlo completamente. Enviaron inspectores, no con intención genuina de hacer justicia, sino de controlar el daño, de hacer un espectáculo de investigación que pudiera calmar a la opinión pública mientras protegían los intereses fundamentales del sistema. Los inspectores llegaron a San Cristóbal el 20 de diciembre, 2 hombres de Ciudad de México, con trajes impecables y expresiones de fastidio por tener que estar en un lugar tan remoto. Salazar los recibió con toda la cortesía que pudo reunir, ofreciendo comida, bebida, negando todas las acusaciones como invenciones de peones descontentos y periodistas anarquistas. Pero los inspectores, aunque corruptos, no eran completamente estúpidos. Las evidencias documentales eran difíciles de ignorar. Insistieron en ver la casa de partos, en hablar con las mujeres. Salazar intentó controlar estas interacciones, pero no pudo monitorear todo. Uno de los inspectores, un hombre llamado Ramírez que tenía hijas propias y aún conservaba algún vestigio de conciencia, logró hablar brevemente con Jacinta cuando Cortés estaba distraído. ¿Es verdad lo que dice el artículo?, preguntó en voz baja. Jacinta lo miró directamente a los ojos, vio la pregunta genuina allí y tomó la decisión de confiar. «Cada palabra», respondió. «Me quitaron a mi hijo, lo vendieron. Hay decenas, cientos de mujeres como yo. Los registros están en el despacho de don Ignacio, en un libro con tapas de cuero café». Ramírez asintió lentamente. Esa noche, después de que Salazar se retirara creyendo que había controlado la situación, Ramírez y su colega entraron al despacho. Encontraron el libro de registros exactamente donde Jacinta había dicho. Al leer sus páginas bajo la luz de una lámpara de aceite, incluso el colega más cínico sintió repulsión. «Esto es, no podemos esconderlo», dijo Ramírez. «Si lo hacemos, somos parte de esto». Confiscaron el libro junto con otra documentación relevante. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando, arrestaron a Salazar y a Cortés. El arresto causó conmoción en la hacienda. Los peones no podían creer lo que estaban viendo. Su patrón y el temido capataz siendo esposados y llevados en una carreta hacia Veracruz. Algunos sintieron satisfacción, otros miedo por el futuro incierto sin la estructura que, aunque opresiva, había organizado sus vidas. Las mujeres del cuartel se abrazaron llorando, no de pura alegría porque el daño ya estaba hecho y era irreparable, sino de algo más complejo, alivio de que el horror específico había terminado, tristeza por todo lo perdido y una sensación frágil de que sus voces habían importado. Jacinta se quedó sola en un rincón del patio, mirando el polvo que levantaba la carreta al alejarse, sintiendo emociones que no podía nombrar. Venganza, quizás, pero vacía. Justicia, tal vez, pero tardía e incompleta. Su hijo seguía perdido en algún lugar de México, creciendo sin saber de dónde venía, sin conocer el sacrificio de su madre. Las otras madres estaban en la misma situación. Los bebés vendidos no regresarían. Esa era la parte más amarga. Incluso con justicia no había restauración posible. El juicio de Salazar y Cortés se convirtió en un espectáculo nacional. Durante semanas, los periódicos cubrieron cada detalle. El gobierno, presionado por la opinión pública y la atención internacional, no pudo simplemente liberar a los acusados como probablemente habrían preferido. Pero tampoco estaban dispuestos a establecer precedentes que pusieran en peligro el sistema hacendal completo. El resultado fue un compromiso típico de la justicia porfirista.
Cortés, como el subordinado y el que había ejecutado físicamente la mayor parte de la violencia, fue condenado a 20 años de prisión. Salazar, con mejores abogados y conexiones políticas, recibió solo 12 años, con posibilidad de reducción por buena conducta. Las mujeres testificaron en el juicio, proceso traumático que las obligó a revivir sus peores experiencias ante una sala llena de hombres que las miraban con mezcla de lástima y morbo. Jacinta habló con voz temblorosa, pero firme, sobre lo que le habían hecho, sobre su hijo perdido. Cuando terminó, vio a Salazar en el banquillo de los acusados, y sus ojos se encontraron por un momento. No vio arrepentimiento allí, solo resentimiento. Entendió entonces que hombres como él nunca verían sus acciones como crímenes, solo como ejercicio natural de poder, pero al menos ese poder específico le había sido quitado. Después del juicio, comenzó el difícil proceso de intentar rastrear a los niños vendidos. El gobierno creó una comisión especial, más por apariencia que por efectividad real, para investigar los destinos de los niños registrados en el libro de Salazar. Emilio, quien había sido reconocido como héroe por su papel en llevar la evidencia a Vargas, trabajó incansablemente con la comisión, viajando por todo Veracruz y estados vecinos, buscando direcciones, contactando a los compradores cuyos nombres aparecían en los registros. Algunos cooperaron cuando se vieron amenazados con cargos de complicidad. Otros habían desaparecido, cambiado de nombres, movido a los niños a lugares imposibles de rastrear. La realidad era que muchos de esos bebés habían sido vendidos múltiples veces, pasando de mano en mano hasta que sus orígenes quedaban completamente oscurecidos. En total, de los más de 140 niños documentados en el libro de registros de San Cristóbal, lograron localizar solo 32. El proceso de reunificación fue complicado y doloroso. Algunos niños tenían apenas meses cuando fueron recuperados y no tenían memoria de otra vida. Otros tenían 3, 4, 5 años y habían desarrollado vínculos con las familias que los habían comprado, algunas de las cuales los habían tratado bien, genuinamente creyendo que estaban adoptando huérfanos de manera legítima. ¿Cómo arrancas a un niño de 4 años de los únicos padres que conoce para devolverlo a una madre biológica que es una extraña? Las autoridades tomaban esas decisiones caso por caso, casi siempre priorizando a las madres biológicas, pero no siempre, creando nuevas capas de trauma en el intento de corregir traumas previos. Jacinta esperaba cada día noticias sobre Diego. Emilio le traía actualizaciones. Habían encontrado al comprador, un tal Miguel Torres de Jalapa, pero cuando fueron a buscarlo, la casa estaba vacía. Los vecinos decían que se había mudado meses atrás sin dejar dirección. Siguieron pistas que los llevaron a Oaxaca, luego a Chiapas, pero cada vez llegaban a callejones sin salida. Diego parecía haberse desvanecido como humo. Jacinta vivía en un estado de esperanza agonizante, incapaz de cerrar el duelo porque técnicamente su hijo estaba vivo en algún lugar, pero igualmente incapaz de tener una vida normal porque cada día sin noticias era una tortura renovada. La hacienda San Cristóbal entró en un periodo extraño de transición. Sin Salazar, la administración fue asumida temporalmente por un interventor gubernamental mientras se resolvían cuestiones legales sobre la propiedad. Los trabajadores vivían en incertidumbre sobre su futuro. Algunos aprovecharon la confusión para escapar, buscando oportunidades en otros lugares ahora que las deudas en la tienda de raya habían perdido su fuerza coercitiva. Otros se quedaron porque no tenían a dónde ir, porque San Cristóbal, a pesar de todo, era lo único que conocían. El cuartel de mujeres solteras fue cerrado. Las mujeres fueron reubicadas o se les permitió irse.
Jacinta se quedó trabajando ahora en condiciones ligeramente mejores, ahorrando cada centavo que podía para el día en que quizás tuviera noticias de Diego y necesitara viajar para encontrarlo. Se había convertido en una figura reconocida entre los trabajadores, la mujer que había robado las páginas del libro, la que había ayudado a derribar al patrón. Algunos la admiraban, otros la culpaban por la inestabilidad que había seguido. Ella no buscaba ni admiración ni culpa, solo quería a su hijo de vuelta. En marzo de 1893, 4 meses después del arresto, Enrique Vargas visitó San Cristóbal. Quería escribir un artículo de seguimiento sobre lo que había sucedido después de su exposición original. Encontró a Jacinta trabajando en el campo de maíz que habían plantado en lugar de caña ese año. Ella lo reconoció de inmediato, aunque no se habían conocido antes. Emilio le había descrito al periodista con detalle. «Usted es Vargas», dijo sin preámbulo. Él asintió, quitándose el sombrero respetuosamente. «Quería conocer a las mujeres que mostraron tanto valor. Gracias a ustedes, decenas de niños han sido recuperados. Salazar y Cortés están en prisión. Otras haciendas están siendo investigadas. Ustedes iniciaron algo importante». Jacinta lo miró con ojos que habían visto demasiado. «Iniciamos algo. Eso suena bonito para un artículo de periódico, pero mi hijo sigue perdido. Las otras madres cuyos hijos no fueron encontrados siguen destrozadas. Los niños que recuperaron están traumatizados, arrancados de un hogar para ser llevados a otro. ¿Eso es victoria?». Vargas no supo qué responder. Había venido esperando encontrar heroínas triunfantes, pero encontró en cambio mujeres que cargaban victorias huecas. Sin embargo, escribió su artículo con honestidad, capturando esa complejidad. La justicia incompleta de San Cristóbal fue el título, publicado en abril. En él documentaba no solo el éxito de los arrestos y recuperaciones parciales, sino también el inmenso costo humano que persistía, las vidas destrozadas que ninguna sentencia judicial podría reparar. El artículo resonó de manera diferente al primero. Si el primero había provocado indignación, este provocaba reflexión sobre la naturaleza de la justicia misma, sobre si era posible verdadera reparación después de ciertos crímenes. El gobierno porfirista, incómodo con esta narrativa más compleja que no ofrecía conclusiones limpias, intentó presionar a Vargas para que dejara de escribir sobre el tema. Recibió amenazas veladas, su imprenta sufrió un incendio accidental que destruyó parte de su equipo. Pero había ganado suficiente notoriedad que silenciarlo completamente habría causado más escándalo que tolerarlo. Continuó publicando, aunque con creciente dificultad, convirtiéndose en voz persistente para los sin voz en un país que prefería no escuchar. Los años siguientes trajeron cambios lentos y dolorosos. En 1895, Jacinta recibió finalmente noticias concretas sobre Diego. Emilio había seguido buscando obstinadamente, y un contacto en Chiapas había localizado a un niño de 3 años viviendo con una familia de pequeños comerciantes que lo habían comprado a través de un intermediario. Las autoridades locales, presionadas por la comisión gubernamental, recuperaron al niño y lo trajeron de vuelta a Veracruz. Jacinta esperó en la estación de trenes con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se desintegraría. Cuando bajaron al niño del tren, casi no lo reconoció. Ya no era el bebé que recordaba obsesivamente, sino un niño pequeño con expresión asustada, aferrándose a la mano de un oficial que le resultaba menos extraño que esta mujer desconocida que lloraba incontrolablemente al verlo. «Diego», susurró Jacinta, arrodillándose frente a él. «Soy tu mamá». Pero el niño no entendía, no recordaba. Para él, sus padres
Eran la pareja en Chiapas que lo había criado los últimos 2 años y medio. Esta mujer era una extraña que pretendía poseerlo. Se echó a llorar, pidiendo volver a casa, y cada palabra fue un cuchillo en el corazón de Jacinta. Había imaginado este momento miles de veces, pero nunca así, nunca con su hijo rechazándola, porque ella era literalmente desconocida para él. La reconstrucción de su relación tomó años y nunca fue completamente exitosa. Diego creció sabiendo la verdad sobre su origen, pero ese conocimiento intelectual no podía borrar los primeros años formativos con otra familia. Era educado con Jacinta, eventualmente desarrolló afecto por ella, pero nunca el vínculo profundo que ella había anhelado. Había una distancia, un espacio creado por el tiempo perdido que ninguna cantidad de amor posterior podía llenar completamente. Jacinta lo aceptó porque no tenía alternativa, encontrando satisfacción donde podía, en verlo crecer saludable, en poder protegerlo de daños futuros, en pequeños momentos de conexión genuina que ocasionalmente atravesaban la distancia. No era lo que había soñado durante esas noches oscuras en el cuartel de mujeres, pero era más de lo que muchas otras madres habían conseguido. Clemencia nunca encontró a sus hijas. Esperanza descubrió que su hijo había muerto de fiebre a los 6 meses antes de que pudiera ser localizado. Rosa María se reunió con su hija solo para descubrir que la niña había sido gravemente abusada por los compradores, dejándola con traumas que requerirían toda una vida para sanar parcialmente. San Cristóbal cambió de manos en 1896, cuando finalmente se resolvieron los asuntos legales. Fue vendida a un consorcio de inversionistas extranjeros que implementaron métodos de producción más modernos y, bajo escrutinio continuo dado el escándalo, condiciones laborales marginalmente mejores. No era justicia social ni reforma agraria. Solo capitalismo con una cara ligeramente menos brutal. Muchos de los trabajadores originales ya se habían ido para entonces. Remedios murió en 1897 de una enfermedad pulmonar agravada por décadas de trabajo en condiciones insalubres. En sus últimos días, repetía los nombres de niños perdidos como una letanía, una oración por almas que nunca conoció, pero que había ayudado a intentar salvar. Jacinta asistió a su funeral y lloró no solo por Remedios, sino por todas las mujeres que habían sufrido, por todas las que habían muerto sin ver justicia, por todas las que vivirían con heridas que nunca sanarían completamente. La vida continuaba porque esa es su naturaleza cruel. Continúa incluso cuando parece que debería detenerse. En 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana y el régimen porfirista finalmente colapsó, Jacinta tenía 36 años. Diego, ahora un joven de 18, se unió a las fuerzas revolucionarias, atraído por promesas de justicia agraria y reforma social. Jacinta vivía en constante terror de perderlo nuevamente, esta vez definitivamente en los campos de batalla. Pero también entendía que estaba luchando contra el mismo sistema que los había destruido, que quizás su hijo estaba intentando a su manera prevenir que otras familias sufrieran lo que ellos habían sufrido. La revolución trajo violencia y caos, pero también esperanza de transformación fundamental. Haciendas como San Cristóbal fueron finalmente desmanteladas, sus tierras redistribuidas entre quienes las habían trabajado durante generaciones. Era tarde, demasiado tarde para muchos, pero significaba que el sistema específico que había permitido el horror de 1892 no continuaría sin cambios. Salazar murió en prisión en 1902, a los 62 años, de un ataque al corazón. Hasta el final mantuvo que no había hecho nada malo, que simplemente había ejercido sus derechos como propietario, que las trabajadoras estaban bajo su cuidado
y podía disponer de sus vidas como considerara apropiado. Cortés sobrevivió más tiempo, siendo liberado en 1912 durante el caos revolucionario, cuando muchas prisiones fueron vaciadas. Intentó regresar a Veracruz, pero fue reconocido por antiguos trabajadores de San Cristóbal. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en una zanja a las afueras del pueblo, golpeado hasta la muerte. Las autoridades revolucionarias apenas investigaron. Había demasiados otros crímenes urgentes que atender, y nadie lamentaba la muerte de un hombre con la reputación de Cortés. Era justicia extralegal, violenta y problemática, pero también comprensible, dado el fracaso del sistema legal oficial en proporcionar consecuencias proporcionales a sus crímenes. Jacinta vivió hasta 1947, alcanzando la edad de 73 años, tiempo suficiente para ver a México transformarse de la dictadura porfirista a través de la revolución hasta llegar a un nuevo tipo de Estado, imperfecto pero fundamentalmente diferente. Diego sobrevivió la revolución, se casó, le dio nietos que ella ayudó a criar. En sus últimos años, investigadores y periodistas ocasionalmente la buscaban, queriendo documentar su historia para libros sobre el porfiriato o estudios sobre explotación laboral. Ella hablaba con ellos, aunque le costaba revivir los recuerdos, porque creía que era importante que la verdad se preservara. No permitan que se olvide, les decía. No permitan que la gente piense que fue diferente de lo que realmente fue. Estos horrores ocurren cuando los seres humanos son tratados como cosas en lugar de personas, cuando el poder no tiene límites, cuando la avaricia no encuentra resistencia. Sus palabras fueron citadas en varios textos académicos, aunque su nombre a menudo aparecía apenas como nota al pie de eventos más grandes. La casa de partos en San Cristóbal fue demolida en los años 20 durante la redistribución de tierras. Nadie quería vivir en un edificio con esa historia, así que simplemente lo destruyeron, como si eliminar la estructura física pudiera borrar lo que había ocurrido allí. Pero las piedras que lo componían fueron reutilizadas en la construcción de una escuela primaria para los hijos de los nuevos ejidatarios. Había algo poético en eso, un lugar de horror, transformado en materiales para un lugar de aprendizaje, muerte y separación, reconvertidas en crecimiento y futuro. Los niños que asistieron a esa escuela décadas después nunca supieron que las paredes que los rodeaban habían sido testigos de tragedias innombrables. Quizás era mejor así, o quizás era otra forma de olvido que permitiría que horrores similares ocurrieran nuevamente en contextos diferentes. En los años 40, cuando Jacinta era ya una anciana, ocasionalmente encontraba en el mercado de Veracruz a personas que, al escuchar su nombre, hacían conexiones con historias que habían oído de sus padres o abuelos. ¿Usted es la mujer que expuso a Salazar?, le preguntaban con mezcla de reverencia y curiosidad. Ella nunca supo cómo responder a eso. ¿Era definida por ese acto? ¿Por ese trauma? Había vivido 55 años después de robar esas páginas del libro de registros. Había experimentado alegría y dolor no relacionados con San Cristóbal. Había sido madre y abuela, amiga y vecina. Había reído y llorado por miles de razones diferentes. Pero sí, también era esa mujer la que había arriesgado todo porque el sufrimiento se había vuelto insoportable. Ambas identidades coexistían, ninguna cancelaba la otra. Cuando murió en enero de 1947, Diego organizó un funeral modesto pero digno. Asistieron sus nietos, vecinos, algunas personas mayores que habían conocido su historia. Fue enterrada en el cementerio municipal de Veracruz bajo una lápida simple que llevaba su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y una línea que Diego insistió en incluir,
a pesar de que ella nunca había pedido reconocimiento. Madre valiente, voz de las silenciadas. En los días siguientes al funeral, Diego ordenó sus pertenencias y encontró una caja de lata escondida en el fondo de su armario. Dentro había objetos que ella había guardado durante décadas. La manta azul que había tejido para él cuando estaba embarazada, manchada pero cuidadosamente doblada. Una copia del periódico de Vargas, con el artículo original de 1892, amarillenta y frágil. Cartas de otras mujeres de San Cristóbal que habían mantenido contacto intermitente a lo largo de los años, compartiendo noticias sobre niños encontrados o perdidos definitivamente, y un cuaderno donde había escrito, con su caligrafía torpe de quien aprendió a leer y escribir tarde en la vida, los nombres de todos los niños que recordaba del libro de registros, página tras página de nombres, algunos con notas sobre sus destinos conocidos, otros con solo signos de interrogación. Era un memorial privado, un testimonio que ella había mantenido porque necesitaba que alguien recordara, incluso si ese alguien era solo ella. Diego guardó la caja, entendiendo su importancia. Años después, en 1968, la donó al Archivo Histórico de Veracruz, cuando comenzaron a crear colecciones sobre historia oral y testimonios del Porfiriato. El cuaderno de nombres se convirtió en fuente primaria para investigadores que estudiaban patrones de explotación laboral y tráfico humano en el México de finales del siglo XIX. El nombre de Jacinta Mendoza apareció en disertaciones académicas, en libros de historia social, en documentales educativos. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia contra sistemas opresivos, aunque ella probablemente se habría sentido incómoda con la iconización. No había querido ser símbolo, había querido recuperar a su hijo, proteger a otras mujeres, hacer que hombres poderosos enfrentaran consecuencias por sus acciones. Que décadas después, su nombre sirviera para enseñar a estudiantes sobre injusticias históricas era importante, pero también era una abstracción de dolor vivido, trauma real convertido en caso de estudio. Los descendientes de otras mujeres de San Cristóbal ocasionalmente contactaban al archivo, buscando información sobre sus ancestros, intentando llenar vacíos en historias familiares que habían sido transmitidas de manera fragmentaria, con piezas faltantes que nadie había querido discutir completamente. Encontraban nombres en el cuaderno de Jacinta, en documentos del juicio, en artículos de periódicos preservados. Reconstruían narrativas dolorosas, pero necesarias, entendiendo de dónde venían, por qué sus abuelas o bisabuelas habían sido mujeres silenciosas que se estremecían ante ciertos temas, que habían cargado secretos hasta la tumba. El trauma se transmite generacionalmente incluso cuando la historia específica no se cuenta. Se manifiesta en patrones de comportamiento, en miedos inexplicables, en silencios llenos de significado. Conocer la verdad, por dolorosa que fuera, permitía a los descendientes contextualizar esos legados y quizás comenzar a sanarlos. En el siglo XXI, San Cristóbal ya no existe como hacienda. Las tierras fueron parceladas, vendidas, reconvertidas en múltiples propósitos. Hay granjas pequeñas, un desarrollo de viviendas económicas construido en los años 90, una fábrica de procesamiento de alimentos. La casa grande fue abandonada durante décadas y finalmente colapsó. Lo que queda son ruinas cubiertas de vegetación que ocasionalmente atraen a exploradores urbanos que fotografían los muros derruidos sin conocer la historia completa. No hay marcador histórico, no hay placa conmemorativa. Los residentes actuales del área, en su mayoría, desconocen lo que ocurrió allí hace más de un siglo.
El pasado está enterrado bajo capas de tiempo y tierra, visibles solo para quienes específicamente lo buscan. Pero en archivos, en registros académicos, en memorias familiares, transmitidas con cuidado, la historia de San Cristóbal persiste. Es recordatorio de que el horror no siempre viene de lo sobrenatural o lo fantástico. A menudo viene de la capacidad humana para deshumanizar a otros humanos, para convertir personas en mercancía, para racionalizar crueldad mediante estructuras de poder que declaran que ciertas vidas valen menos que otras. Es recordatorio de que el sistema que permitió que Salazar y Cortés operaran no era aberración, sino lógica extensión de una sociedad construida sobre desigualdades fundamentales. Y es recordatorio también de que resistencia es posible incluso en las circunstancias más desesperadas, que voces pueden encontrar camino para ser escuchadas incluso cuando todo el peso de estructuras poderosas intenta silenciarlas. Jacinta Mendoza nunca se consideró heroína. En sus propias palabras, registradas en una entrevista de 1945, 2 años antes de su muerte, no hice nada extraordinario. Hice lo que cualquier madre haría. Intenté proteger a mi hijo. No tuve éxito en salvarlo del daño, pero al menos hice que los responsables pagaran algo. No es suficiente, nunca será suficiente. Pero es algo, y en un mundo donde tantas veces los poderosos no pagan nada, algo tiene que contar. Esa honestidad brutal sobre los límites de la justicia, esa negativa a aceptar narrativas limpias y edificantes, cuando la realidad era complicada y dolorosa, fue quizás su legado más importante. No todas las historias tienen finales felices. No toda resistencia resulta en victoria completa, pero eso no significa que la resistencia sea inútil. Significa que debemos ser honestos sobre lo que es posible y continuar luchando de todos modos. El último niño documentado de San Cristóbal fue localizado en 1923, más de 30 años después de su venta. Era una mujer de 31 años viviendo en Monterrey, casada con hijos propios, sin memoria alguna de sus orígenes. Cuando los investigadores le explicaron su historia, quedó devastada. Toda su identidad estaba construida sobre una narrativa que resultó ser falsa. La familia que la había criado, ya fallecida para entonces, le había dicho que era huérfana adoptada legalmente. Descubrir que había sido comprada como bebé, que en algún lugar había una madre biológica que la había perdido no por elección, sino por violencia, fracturó su sentido de self. Buscó información sobre su madre biológica, pero nunca la encontró. Esa mujer había muerto años antes sin saber que su hija sobrevivió y prosperó. 2 vidas que deberían haber estado conectadas, permanentemente separadas por decisiones tomadas por hombres que consideraban a ambas como menos que humanas. Estas son las ondas que se expanden desde los actos de violencia, tocando vidas décadas después del evento original. El horror de San Cristóbal no terminó en 1892, cuando fueron arrestados Salazar y Cortés. Continuó en cada niño que creció sin conocer sus orígenes, en cada madre que murió sin respuestas, en cada descendiente que heredó trauma nunca nombrado. El horror verdadero, el más profundamente humano, no está en lo que podemos ver, sino en lo que continúa invisiblemente, las fracturas que corren a través de generaciones, los silencios que se vuelven más pesados con el tiempo. Y está en la normalidad con la que tales horrores ocurrieron, no como eventos excepcionales, sino como operaciones de un sistema que funcionaba exactamente como estaba diseñado, extrayendo valor de los más vulnerables, tratando cuerpos como recursos,
privilegiando ganancias sobre humanidad. Ese es el terror que debemos reconocer, no monstruos míticos, sino estructuras ordinarias que permiten monstruosidad cotidiana. La historia de San Cristóbal es historia de terror porque es real, porque ocurrió, porque sistemas similares siguen existiendo en formas diferentes. Es historia de mujeres que fueron víctimas, pero que también fueron resistentes, que sufrieron pero también lucharon, que perdieron pero también ganaron victorias parciales que importaron. Es historia sobre los límites de la justicia y la importancia de buscarla de todos modos. Es historia sobre memoria y olvido, sobre quién tiene poder para contar historias y quién queda relegado a notas al pie. Y es finalmente historia sobre humanidad en sus manifestaciones más oscuras y más luminosas, la capacidad de infligir sufrimiento indescriptible y la capacidad de resistir, documentar, recordar y exigir que el sufrimiento signifique algo, que no sea en vano, que sirva como advertencia y llamado a hacer mejor, siempre mejor, sabiendo que nunca será suficiente, pero que debemos intentarlo de todos modos, porque la alternativa es oscuridad total. Los años siguieron su curso inexorable sobre Veracruz, transformando el paisaje físico y social de una región que había sido testigo de tanta oscuridad. En los años 50, cuando México experimentaba su milagro económico y las ciudades crecían rápidamente, los últimos vestigios físicos de la vieja San Cristóbal desaparecieron casi por completo. La tierra que una vez había sido campo de caña, donde mujeres trabajaban bajo el sol, implacable, mientras ocultaban sus vientres crecientes, ahora era tierra de cultivo, dividida en pequeñas parcelas ejidales, cada una trabajada por familias que construían vidas modestas, pero propias. El progreso había llegado, aunque tarde y de manera imperfecta, pero había llegado. En 1958, un joven antropólogo de la Universidad Nacional, llamado Héctor Villalobos, llegó a Veracruz realizando investigación para su tesis doctoral sobre sistemas laborales durante el Porfiriato. Había leído los artículos de Vargas en archivos de periódicos antiguos y quedó fascinado por la historia de San Cristóbal. Buscó a descendientes, personas que pudieran tener información de primera mano. La mayoría de los protagonistas originales habían muerto ya, pero encontró a algunos hijos y nietos dispuestos a hablar. Diego Mendoza, ahora un hombre de 66 años, con la espalda encorvada por décadas de trabajo, pero la mente aún aguda, accedió a una entrevista extensa. Durante 3 días, sentados en el pequeño patio de la casa de Diego en las afueras de Veracruz, con una grabadora de carretes girando entre ellos, Diego narró lo que sabía de la historia de su madre. «Mi madre nunca me ocultó la verdad», dijo Diego con voz pausada, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Desde que tuve edad para entender, me explicó de dónde venía, qué había sucedido. No los detalles más violentos cuando era muy joven, pero sí la esencia, que yo había nacido de violencia, que fui separado de ella, que ella arriesgó su vida para exponer lo que estaba ocurriendo. Durante años, honestamente, no supe cómo procesar esa información. Me hacía sentir contaminado, como si mi existencia misma fuera producto de algo horrible. Los niños con los que crecí sabían mi historia y algunos me trataban diferente, como si fuera marcado. Pero mi madre, ella, nunca me hizo sentir que yo era el horror. Siempre dejó claro que el horror era lo que le hicieron a ella y a otras mujeres, que yo era inocente, que ella me amaba, no a pesar de las circunstancias de mi concepción, sino porque yo era su hijo. Punto. Diego hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Tomó mucho tiempo para que yo pudiera corresponder ese amor completamente. Los primeros años, después de que me recuperaron, yo la rechazaba constantemente. Quería volver con la familia en Chiapas.
Lloraba por ellos. No entendía por qué esta extraña decía ser mi madre. Ella soportó ese rechazo con paciencia que ahora, como padre y abuelo, reconozco como extraordinaria. Nunca se rindió conmigo, y eventualmente algo cambió. No puedo señalar el momento exacto, pero gradualmente comencé a verla no como la extraña que me había arrancado de mi vida, sino como la persona que estaba construyendo una vida conmigo. Nunca fue la relación madre-hijo que ella había soñado durante esos meses en la casa de partos, pero fue real y tuvo amor, y eso cuenta. Villalobos también localizó a Emilio Gutiérrez, el sobrino de Remedios, que había llevado las páginas del libro de registros a Enrique Vargas. Emilio tenía ahora 68 años, vivía en una casa pequeña en el centro de Veracruz y trabajaba reparando relojes, un oficio que había aprendido décadas atrás. Sus manos temblaban ligeramente con la edad, pero aún conservaban la delicadeza necesaria para trabajar con piezas minúsculas. ¿Por qué lo hice?, reflexionó cuando Villalobos le preguntó qué lo había motivado a tomar un riesgo tan enorme. Porque mi tía Remedios me lo pidió y yo le debía todo. Ella me había criado después de que mi madre murió cuando yo tenía 7 años, y porque era lo correcto. Suena simple decirlo así, pero realmente lo era. Sabía lo que estaba pasando en San Cristóbal. Había escuchado los rumores durante años. Todos los trabajadores sabíamos algo, aunque no la magnitud completa. Y todos vivíamos con la vergüenza de no hacer nada, de seguir trabajando, de permitir que continuara porque teníamos miedo o porque necesitábamos nuestros salarios miserables para sobrevivir. Cuando mi tía me dio la oportunidad de hacer algo concreto, pensé, esta es mi chance de no ser solo un testigo pasivo. Podría haber muerto por eso, lo sabía. Pero pensé que sería mejor morir intentando detener el mal que vivir como cómplice. Suena dramático, pero así pensaba en ese momento. Tenía 20 años, la edad donde uno todavía cree que puede cambiar el mundo. Tal vez, en cierto sentido, lo cambié, al menos ese pequeño pedazo de él. La investigación de Villalobos culminó en una tesis doctoral publicada en 1960, que se convirtió en texto importante en estudios sobre explotación laboral en México. El capítulo sobre San Cristóbal era particularmente detallado, utilizando no solo documentos de archivo, sino también testimonios orales, que añadían dimensión humana a los datos fríos. El trabajo académico sirvió para preservar la historia, de manera que fuera accesible para futuras generaciones de investigadores. Pero Villalobos también entendía las limitaciones del formato académico. Puedo documentar lo que sucedió, escribió en la conclusión de su tesis. Puedo analizar las estructuras económicas y sociales que permitieron estos horrores. Puedo situar San Cristóbal en contexto histórico más amplio. Pero no puedo capturar completamente el sufrimiento individual, el trauma que persiste décadas después, el peso emocional que llevan los descendientes. Eso excede lo que el análisis académico puede hacer. Requiere empatía humana que va más allá de la metodología de investigación. En 1975, una periodista cultural llamada Ana Leticia Domínguez propuso hacer un documental televisivo sobre San Cristóbal para la televisión nacional. La propuesta generó controversia. Algunos argumentaban que era importante mantener viva la memoria histórica, especialmente para audiencias jóvenes que no conocían estos aspectos del porfiriato. Otros alegaban que era explotativo, que convertía trauma real en entretenimiento, que los descendientes de las víctimas no deberían tener que revivir públicamente estos eventos. Domínguez viajó a Veracruz para consultar con las familias involucradas. Diego, ahora en sus 80, inicialmente se mostró reacio. Mi madre nunca buscó publicidad, dijo. Hizo lo que hizo por necesidad, no por gloria.
No estoy seguro de que le gustaría ser tema de un programa de televisión. Pero después de varias conversaciones con Domínguez, quien demostró respeto genuino por la historia y compromiso con representarla con dignidad, Diego accedió con una condición. Si van a contar esta historia, cuéntenla completa. No la suavicen, no la conviertan en cuento moral simple sobre héroes y villanos. Muéstrenla en toda su complejidad horrible, incluyendo las partes donde no hubo victorias limpias, donde la justicia fue inadecuada, donde el sufrimiento continuó a pesar de los arrestos. La gente necesita entender que el mal real no funciona como en las películas. El documental se transmitió en marzo de 1976 y causó impacto significativo. Millones de mexicanos vieron por primera vez reconstrucciones dramatizadas de los eventos de San Cristóbal, intercaladas con entrevistas a Diego, Emilio y otros descendientes, y contextualizadas por historiadores que explicaban las estructuras del porfiriato. Generó conversaciones nacionales sobre memoria histórica, sobre violencias que el país había preferido olvidar, sobre legados de desigualdad que persistían en formas diferentes. En escuelas, maestros comenzaron a usar el caso de San Cristóbal como ejemplo en clases de historia, enseñando a estudiantes sobre las realidades del régimen porfirista que iban más allá de las narrativas oficiales de progreso y modernización. El documental ganó varios premios, aunque Domínguez siempre insistió que el verdadero logro no eran los premios, sino las conversaciones que había generado. Diego Mendoza murió en 1982, a la edad de 90 años. En sus últimos años había desarrollado algo parecido a la paz con su historia. He aprendido a llevar esto, dijo en una de sus últimas entrevistas, realizadas solo meses antes de su muerte. Durante mucho tiempo sentí que mi vida estaba definida por ese trauma original, por las circunstancias de mi nacimiento y separación de mi madre. Pero viví 90 años. Tuve esposa a quien amé por 50 años antes de que muriera. Tuve hijos que crecieron sin experimentar las violencias que mi madre experimentó. Tengo nietos y bisnietos que viven en un México imperfecto, pero fundamentalmente diferente del México de 1892. Mi historia comenzó en horror, sí, pero no terminó allí. Tuvo capítulos de alegría, amor, propósito. Mi madre me enseñó eso, que podemos ser más que nuestros traumas, que podemos construir significado incluso después de pérdidas devastadoras. No es que el trauma desaparezca o deje de importar, sino que no es lo único que somos. Esa es la lección que espero transmitir. Pueden quebrarlos, pero no pueden destruirlos completamente, a menos que ustedes lo permitan. Sus bisnietos, nacidos en los años 70 y 80, crecieron conociendo la historia familiar, pero viviéndola como parte de una identidad más amplia. Fueron a universidades, tuvieron carreras profesionales, vivieron vidas que sus ancestros en San Cristóbal no podrían haber imaginado. Uno de ellos, Carlos Mendoza, se convirtió en abogado especializado en derechos humanos, trabajando con organizaciones que combatían tráfico humano moderno. Cuando le preguntaban qué lo había motivado a elegir esa carrera, siempre mencionaba a su bisabuela Jacinta. Nunca la conocí, murió décadas antes de que yo naciera, explicaba. Pero su historia estuvo presente en mi familia siempre. Mi abuelo Diego nos la contaba. Nos enseñaba que el silencio permite que los abusos continúen, que la documentación y el testimonio importan, que incluso victorias parciales valen la pena. Cuando veo casos modernos de tráfico humano, de explotación laboral con componentes sexuales, de niños vendidos, reconozco los mismos patrones que existían en San Cristóbal hace más de 100 años. Los contextos cambian, las tecnologías cambian, pero la lógica fundamental permanece.
gente poderosa explotando a gente vulnerable, porque el sistema lo permite. Mi trabajo es interrumpir ese sistema donde puedo, documentar lo que puedo, dar voz a quienes no la tienen. Es lo que mi bisabuela hizo en su momento. Siento que continúo su trabajo. En 2010, un grupo de activistas feministas en Veracruz propuso crear un memorial físico para las mujeres de San Cristóbal. La idea era instalar una placa en el sitio donde había estado la hacienda, nombrando a tantas víctimas como fuera posible y reconociendo su sufrimiento y resistencia. El proyecto enfrentó resistencia inesperada. Los propietarios actuales de la tierra no querían asociación con esa historia, temiendo que afectara valores de propiedad. Algunos residentes locales argumentaban que era remover traumas viejos innecesariamente, que era mejor dejar el pasado enterrado. Pero las activistas persistieron, argumentando que las sociedades que olvidan su historia están condenadas a repetirla. Después de 2 años de negociaciones y cabildeo, finalmente obtuvieron permiso para colocar una placa modesta en el borde de lo que había sido la propiedad de San Cristóbal. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en septiembre de 2012, exactamente 120 años después del nacimiento de Diego Mendoza. Asistieron descendientes de varias familias afectadas, historiadores, activistas, autoridades locales y algunos residentes curiosos. Carlos Mendoza pronunció el discurso principal, su voz resonando en el espacio abierto donde alguna vez habían estado los edificios de la hacienda. No estamos aquí para regodearnos en el sufrimiento, dijo. Estamos aquí para recordar, para honrar y para aprender. Las mujeres de San Cristóbal no eligieron ser víctimas, pero eligieron ser resistentes. En circunstancias imposibles, encontraron maneras de documentar sus propias historias, de asegurar que no fueran borradas. Esa decisión de no desaparecer silenciosamente, esa insistencia en que sus vidas importaban, es lo que conmemoramos hoy. Y conmemoramos también a los niños perdidos, cientos de ellos, cuyas vidas fueron interrumpidas y redirigidas por violencia que no causaron. Algunos fueron encontrados, muchos no lo fueron. Todos merecen ser recordados. La placa que develaron era de bronce, simple pero digna. Llevaba inscrito: en memoria de las mujeres y niños de la Hacienda San Cristóbal, 1882-1892. Su sufrimiento no será olvidado. Su resistencia nos inspira. Que sus historias guíen nuestra búsqueda continua de justicia. Después de la ceremonia, los asistentes caminaron por el terreno, algunos identificando dónde habrían estado estructuras específicas basándose en mapas históricos que los investigadores habían compilado. Una mujer mayor, nieta de una de las trabajadoras de San Cristóbal, se arrodilló y tocó la tierra con sus manos, llorando silenciosamente. «Mi abuela nunca habló de esto», dijo a una activista que se acercó a consolarla. «Murió cuando yo era adolescente y siempre pensé que había sido simplemente callada por naturaleza. Solo años después, cuando mi padre estaba muriendo, me contó fragmentos de la historia. Dijo que mi abuela había estado en San Cristóbal, que algo horrible le había pasado allí, que por eso nunca pudo hablar de su pasado. Nunca supe los detalles completos hasta que leí sobre este memorial y comencé a investigar. Vine hoy para honrarla, para decirle de alguna manera que sé lo que soportó, que importa, que no está olvidada. Historias como esa se repitieron durante el día, descendientes descubriendo conexiones que habían sido oscurecidas por generaciones de silencio, finalmente encontrando contexto para traumas familiares que habían sentido pero nunca completamente entendido. En los años siguientes, el memorial se convirtió en lugar de peregrinaje ocasional para personas interesadas en historia de derechos humanos,
para grupos escolares aprendiendo sobre el porfiriato, para descendientes visitando lo que era esencialmente tierra sagrada para sus familias. La tierra misma había cambiado, cultivada y recultivada incontables veces, pero el peso de la historia permanecía. Algunos visitantes reportaban sensaciones extrañas al caminar por el área, sentimientos de tristeza sin fuente obvia, escalofríos en días cálidos, sensación de ser observados. Racionalistas lo atribuían al poder de sugestión, a saber la historia y proyectar emociones sobre el espacio. Otros interpretaban estas experiencias de manera más espiritual, como si las almas de quienes sufrieron allí de alguna manera impregnaran el lugar. Independientemente de la explicación, era innegable que el sitio tenía cualidad inquietante, una melancolía que se asentaba sobre los visitantes y permanecía con ellos después de irse. En 2018, una novelista mexicana llamada Sofía Reyes publicó una obra de ficción histórica basada en los eventos de San Cristóbal. Había investigado exhaustivamente, consultando archivos, entrevistando descendientes, leyendo todos los trabajos académicos disponibles. Su novela, titulada Las Madres de San Cristóbal, contaba la historia desde perspectivas múltiples: Jacinta, Remedios, Emilio, Salazar, Cortés, incluso desde la perspectiva imaginada de uno de los niños vendidos. Fue controversia inmediata. Críticos literarios la elogiaron como obra poderosa que humanizaba eventos históricos. Algunos descendientes la apreciaron por traer atención renovada a la historia. Otros la criticaron por ficcionalizar trauma real, por inventar diálogos y pensamientos de personas reales, por tomar libertades creativas con eventos que deberían ser tratados con estricta precisión histórica. Reyes defendió su trabajo. La ficción puede acceder a verdades emocionales que el registro histórico no puede, argumentó. Los documentos de archivo nos dicen qué sucedió. La ficción puede explorar cómo se sintió, puede invitar a lectores a empatizar de maneras que los textos académicos no logran. Mi intención nunca fue reemplazar el registro histórico, sino complementarlo, hacerlo accesible a audiencias que no leerían un artículo académico, pero que leerían una novela. La novela se convirtió en bestseller nacional y fue traducida a varios idiomas, llevando la historia de San Cristóbal a audiencias internacionales. Lectores en otros países descubrían paralelos con sus propias historias nacionales. Sistemas de explotación laboral que habían existido en sus países, patrones de abuso sistemático de mujeres vulnerables, legados de tráfico humano que persistían en formas modernas. La historia específica era mexicana, pero los temas eran universales. Esa fue quizás la contribución más importante de la novela, demostrar que San Cristóbal no era aberración aislada, sino ejemplo de patrones que se repetían a través de culturas y épocas, donde quiera que se permitiera que el poder operara sin controles. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando el mundo entero estaba encerrado y confrontando mortalidad de maneras nuevas, hubo renovado interés en historias históricas de supervivencia y resistencia. Personas buscaban narrativas que les ayudaran a procesar momentos de crisis prolongada, que les dieran perspectiva sobre sufrimiento humano y capacidad de perseverar. La historia de San Cristóbal experimentó resurgimiento en redes sociales, donde hilos de Twitter y posts de Instagram contaban la historia de Jacinta a nuevas audiencias, jóvenes que nunca habían escuchado de ella, pero que se conectaban inmediatamente con narrativa de mujer joven, enfrentando sistema opresivo y encontrando maneras de resistir. Algunos de estos posts simplificaban excesivamente la historia, convirtiéndola en meme inspiracional que perdía su complejidad.
Pero otros trataban el tema con respeto, usando la historia como punto de partida para discusiones más amplias sobre justicia, trauma y memoria. Carlos Mendoza, ahora en sus 60, observaba estos desarrollos con sentimientos mixtos. Por un lado, apreciaba que nuevas generaciones conocieran la historia de su bisabuela. Por otro, le preocupaba la descontextualización, la manera en que narrativas complejas podían ser aplanadas cuando circulaban en formatos de redes sociales. Mi bisabuela era persona real, dijo en una entrevista de podcast en 2021, con contradicciones, con momentos de valor pero también momentos de desesperación, con victorias pero también derrotas. Cuando la convertimos en icono perfecto de resistencia, perdemos su humanidad. Y paradójicamente, su humanidad es lo que hace su historia tan poderosa. No era superheroína. Era mujer joven aterrada que hizo lo que pudo con recursos limitados. Eso es más inspirador que cualquier versión idealizada porque significa que gente ordinaria puede hacer cosas extraordinarias. No necesitas ser especial para resistir, solo necesitas decidir que no aceptarás lo inaceptable. Ahora, en 2025, 133 años después de los eventos de San Cristóbal, la historia persiste de maneras diversas. Existen textos académicos y documentales, en novelas y posts de redes sociales, en memorias familiares transmitidas de generación en generación, en el memorial de bronce que marca el sitio donde tanta oscuridad ocurrió. Pero quizás existe más importantemente en las lecciones que continúa enseñando. Cada vez que una mujer vulnerable encuentra valor para denunciar abuso a pesar del riesgo, hay un eco de Jacinta Mendoza. Cada vez que alguien documenta injusticias, cuando sería más fácil mirar hacia otro lado, hay resonancia de Emilio Gutiérrez. Cada vez que un periodista publica verdades inconvenientes, arriesgando su seguridad, hay continuación del trabajo de Enrique Vargas. Y cada vez que comunidades eligen recordar en lugar de olvidar, eligen reconocer verdades dolorosas en lugar de enterrarlas, hay honra a todas las mujeres de San Cristóbal que se negaron a desaparecer silenciosamente. El horror de San Cristóbal fue profundamente humano, no fantasmas ni demonios, sino gente real, tomando decisiones de explotar, dominar y deshumanizar a otros por ganancia y poder. Y la resistencia contra ese horror fue igualmente humana. Gente imperfecta encontrando formas de conectarse, documentar, exponer y demandar justicia a pesar de probabilidades abrumadoras. Ambos impulsos viven en nosotros, la capacidad para el mal y la capacidad para el bien, y la historia que elegimos alimentar determina qué tipo de sociedad construimos. La última sobreviviente directa de San Cristóbal, una mujer llamada Elena Soto, que había sido apenas una niña pequeña en la hacienda durante los eventos de 1892, murió en 1995 a la edad de 106 años. Con su muerte, la última conexión viviente con aquellos eventos se cortó. Ya no había nadie vivo que pudiera decir, yo estuve allí, yo vi. Ahora todo era historia transmitida, mediada por documentos y testimonios grabados, por recuerdos de memorias. Pero eso no la hacía menos real ni menos importante. La historia vive mientras la contamos, mientras nos negamos a olvidar, mientras aprendemos de ella. En el memorial de San Cristóbal, el viento de Veracruz sigue soplando como lo hizo en 1892, llevando ahora el aroma del mar mezclado con escape de automóviles en lugar de melaza fermentada. La tierra que una vez fue plantación de caña, ahora produce maíz y frijoles en parcelas pequeñas. Las personas que caminan por allí van a sus trabajos, llevan a sus hijos a la escuela,
Viven vidas ordinarias sin pensar constantemente en lo que sucedió allí hace más de un siglo. Y eso está bien. La vida continúa porque debe continuar, pero la placa permanece quieta y persistente, un recordatorio de que algunos lugares llevan historias que no deben olvidarse, que algunas voces merecen ser escuchadas incluso más de 100 años después de que fueron silenciadas, que la justicia puede llegar tarde e incompleta, pero aún así vale la pena buscarla. Y si escuchas muy cuidadosamente en las noches cuando el viento viene del mar, algunos dicen que aún puedes oír ecos. No gritos de horror, no exactamente, sino algo más sutil. Susurros de nombres, nombres de niños que fueron vendidos y madres que los perdieron, nombres que alguien, Jacinta con su caligrafía torpe en su cuaderno privado, se aseguró de documentar para que no fueran completamente borrados de la historia. Susurros que podrían ser solo el viento entre las hojas de maíz, o podrían ser algo más, la insistencia persistente de aquellos que sufrieron de que sus vidas tuvieron significado, que lo que les sucedió importó, que merecen ser recordados no solo como víctimas, sino como personas completas que amaron y lucharon y resistieron dentro de límites de lo posible en su momento. Esa es la historia de San Cristóbal. No tiene final limpio porque el trauma real no se resuelve completamente. Las cicatrices persisten. Los niños perdidos nunca fueron completamente recuperados. Las madres destruidas nunca fueron completamente sanadas. Pero hubo resistencia, hubo documentación, hubo justicia imperfecta, hubo memorización. Y hay continuación en cada persona que elige hoy reconocer dignidad humana de los vulnerables, que se niega a permitir que el poder opere sin rendición de cuentas, que documenta injusticias cuando las presencia. La historia de San Cristóbal es recordatorio de nuestra capacidad para horror, pero también de nuestra capacidad para resistirlo. Y en ese equilibrio precario entre oscuridad y luz, entre opresión y resistencia, entre olvido y memoria, encontramos no respuestas fáciles, sino desafío continuo. ¿Qué tipo de personas elegimos ser? ¿Qué tipo de sociedad elegimos construir? ¿A quién elegimos recordar? Las mujeres de San Cristóbal respondieron esas preguntas con sus acciones hace 133 años. Su respuesta resuena todavía, urgente e insistente, llamándonos a hacer lo mismo en nuestro propio momento histórico, enfrentando nuestras propias injusticias, documentando nuestras propias verdades, resistiendo nuestras propias opresiones. Ese es el verdadero horror y la verdadera esperanza de su historia, que es simultáneamente pasado y presente, historia terminada y desafío continuo, memorial de sufrimiento y llamado a acción que nunca termina mientras la injusticia persista en cualquier forma.